Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a nuestra primera clase del curso de Oratoria y Escritura Académica. A lo largo de las próximas 6 semanas vamos a estar recorriendo juntos este maravilloso mundo de la comunicación y aprendiendo diferentes estrategias que van a ayudarte no solamente en tu desempeño estudiantil, sino también profesional. Vamos a ver cuáles son los principios de la oratoria, los tipos de textos académicos, cómo se escriben, qué tipo de estructura tienen, pero también vamos a interiorizarnos de lo que es el miedo y el pánico escénico, cómo podemos combatirlo y cuáles son algunas de las mejores y más eficientes técnicas de estudio para prepararnos a la hora tanto de un examen como de una presentación delante de un tribunal. Todos estos temas y mucho más vamos a estar recorriendo juntos durante este periodo de tiempo y seguramente cuando termine esta capacitación vas a tener muchísimas herramientas para poder conquistar aquellas metas que te has propuesto y llegar a alcanzar todos tus objetivos. La oratoria es una disciplina muy antigua. Como tal, nace en Grecia de la mano de los sofistas y de los primeros filósofos, quienes vieron en la palabra un recurso fundamental para transmitir sus conocimientos y convencer a los ciudadanos. No hay que olvidar que en Grecia regía una democracia donde cada uno de los ciudadanos tenía voz y voto. Por lo tanto, el uso que hacían de las palabras y cómo las utilizaban para convencer a sus compañeros era fundamental no solamente en el ambiente de la política, sino también en el ambiente de la filosofía, la ciencia, la matemática y básicamente en cualquier espacio que tuviera que ver con la vida pública. De ahí, la oratoria evolucionó y se transfirió a Roma, donde tenemos los primeros teóricos oficiales de esta disciplina con Cicerón a la cabeza, quien escribió algunos de los mejores y más memorables discursos de la historia, incluyendo un diálogo completo sobre el orador, su importancia y sus distintas características. A lo largo de la historia, la oratoria ha tenido diferentes nombres, pero siempre ha sido una disciplina fundamental para permitir a los hombres poder comunicarse de manera eficiente los unos con los otros. Y llegada al siglo XXI se hace cada vez más importante, porque nuestra sociedad avanza hacia una cultura mucho más visual y mucho más oral, donde los recursos que la oratoria nos ofrece nos sirven no solamente para triunfar en el ambiente profesional y en el ambiente estudiantil, sino también en el ambiente personal y emocional. Una persona que puede expresar sus emociones y que puede expresar sus ideas con eficacia es una persona en el camino de construir una inteligencia emocional saludable y tener un equilibrio en su vida que le permite desempeñarse de una manera mucho más efectiva y transitar por el recorrido de su vida sintiéndose mejor consigo mismo y con las personas a su alrededor. Por eso es tan importante que esta primera clase empecemos de lleno con este tema de la oratoria. Cómo la definimos, cuáles son sus funciones, cuáles son sus elementos principales y vamos a ver cuáles son las principales técnicas y herramientas que una persona tiene que desarrollar para empezar a comunicarse de manera efectiva. En el mundo contemporáneo no alcanza solamente con tener grandes ideas o tener muchos conocimientos. Es fundamental saber transmitirlos. Y por eso la oratoria y la escritura académica son tan importantes y valiosas para los distintos tipos de estudiantes, profesores e investigadores. Pero antes de entrar de lleno a estos temas y antes de comenzar a hablar de los principios de la oratoria, tenemos que ver algunas características que tiene nuestra realidad y que nos van a ayudar a entender el papel crucial que cumple la comunicación en el mundo en el que nos movemos. Lo primero que tenemos que saber es que en realidad todo nuestro mundo es un texto, no en un sentido literal, sino en un sentido etimológico. La palabra texto viene del latín de textum, que originalmente hacía referencia a un tejido o trama, es decir, un entrelazado de relaciones que se van desenvolviendo durante la duración del discurso. Por lo tanto, podemos decir que todo lo que existe es texto, porque todo lo que existe son diferentes tipos de tramas que se van interrelacionando entre sí para crear nuestra realidad. Por eso utilizamos frases como leer las estrellas o hacemos referencia a las leyes de la física o hablamos de cosas como el tejido celular o el tejido neuronal, porque estamos haciendo referencias a conexiones.
a redes de interrelaciones que conforman el universo sobre el que nosotros estamos parados, este universo donde existimos y que intentamos comprender. Dado que todo lo que existe son textos, todo lo que existe puede ser leído e interpretado. Y eso significa también que nosotros estamos comunicando permanentemente, incluso cuando no es nuestra intención. Y de hecho, esta es la base de la teoría interaccional de la comunicación, que tiene como axioma principal la frase que dice que es imposible no comunicar. Yo en este momento, delante de la cámara, incluso sin estar del todo segura de quiénes están del otro lado, estoy comunicando. Inclusive si me quedara completamente callada y simplemente mirara y permitiera que ustedes me observaran a su vez, estaría transmitiendo algún tipo de información. Los colores que elegimos usar, la manera en la que nos vestimos, inclusive cosas como la forma de nuestro cuerpo, la manera en que arreglamos nuestro cabello, o los implementos que utilizamos, el tipo de carpeta que elegimos para ir a la universidad, o si elegimos un bolso o una mochila para llevar nuestros distintos útiles, todos estos elementos comunican información. Y quizás no es exactamente la misma información que nosotros teníamos en mente cuando elegimos utilizarlos. Una persona que se viste completamente de negro a lo mejor esté tratando de ocultar su cuerpo, o a lo mejor no tiene mucha habilidad para combinar los colores, pero también puede ser una persona elegante o puede ser una persona que adhiera a ciertas corrientes culturales y musicales y por eso elige ese tipo de color. Las interpretaciones son tan variadas que la verdad no podemos abarcarlas a todas. Estamos constantemente sujetos a interpretaciones, y esas interpretaciones dependen mucho más de las experiencias y de la historia de vida de las personas que nos leen a nosotros como textos, que de lo que nosotros tratamos de comunicar consciente o inconscientemente. Y todo público ante el que nosotros nos presentemos va a estar siempre atravesado por estas interpretaciones y también por su propia emocionalidad. En el ambiente académico se suele dejar las emociones de lado, considerando que la ciencia y las distintas disciplinas académicas deben tender hacia la objetividad, pero lo cierto es que no existen experiencias humanas que no estén atravesadas por las emociones. Por lo tanto, para un orador académico, el desarrollo de su propia inteligencia emocional también va a ser muy, muy importante. Y la importancia de estudiar oratoria y de estudiar escritura académica se basa justamente en tomar conciencia de lo que podemos y no podemos controlar delante de una audiencia y aprovechar al máximo el porcentaje de aquello que sí podemos controlar, de aquello que sí podemos comunicar conscientemente. Si yo sé que, por ejemplo, el uso de determinada terminología va a causar un efecto emocional, psicológico o intelectual en mi público, o utilizarla estratégicamente en distintas partes de mi texto o mi discurso para conseguir justamente una reacción de mi audiencia, sea una reacción que tenga que ver con que adhieran a mi punto de vista, sea una reacción que tenga que ver con que la audiencia verifique mis conocimientos, o sea una reacción que tenga que ver con despertar la curiosidad y el deseo de aprender más en mi público. Y esta es una de las principales cosas que deben hacer los docentes, despertar el deseo en sus alumnos de querer saber más. Mientras que los alumnos tienen la obligación y también el derecho de aprender y de encontrar diferentes rutas, caminos y estrategias para expresar esos conocimientos que van adquiriendo a lo largo de sus carreras y desarrollarlos hacia diferentes intereses y hacia diferentes rumbos que los ayuden a crecer profesionalmente, ya sea en el ámbito de la investigación o en el ámbito laboral. Habiendo hecho estas aclaraciones, es importante que nos preguntemos ¿qué es realmente un orador? ¿Cómo vamos a caracterizar a esta persona que se para delante de un público e intenta construir un mensaje? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el orador es siempre y en todas circunstancias una persona. Y esto parece una obviedad, porque una planta o un animal no pueden ser oradores. Pero lo cierto es que el concepto de persona engloba mucho más que solamente la obviedad de decir, bueno, que el orador es un ser humano. Porque en la idea de persona también está incluido el hecho de que todas las personas tienen virtudes, defectos y características particulares que los hacen únicos, irrepetibles y que los convierten justamente en seres humanos. Generalmente se tiende a pensar que el orador es alguna especie de dueño de la palabra que se expresa con perfección y nunca jamás comete errores, pero está muy lejos de ser eso.
De hecho, los mejores oradores, los que más convencen, los que más traen con sus discursos, son profundamente humanos y completamente vulnerables. Y en esa misma vulnerabilidad es donde su audiencia se reconoce y se enamora de estos oradores. Quizás en el ambiente académico mostrar demasiada vulnerabilidad no sea apropiado, pero sí tener en cuenta que siempre vamos a ser personas, y sobre todo vamos a ser personas expresándonos delante de una audiencia que también va a estar conformada por otras personas. Estos pueden ser los docentes que nos toman el examen, pueden ser nuestros futuros jefes cuando vamos a entrevistas de trabajo, o también pueden ser compañeros de clase a la hora de hacer algún tipo de exposición, o algunos compañeros profesionales si nos dedicamos a la investigación y decidimos participar en congresos y jornadas profesionales. Sin importar quiénes sean y cuál sea la jerarquía de este público, está también conformado por seres humanos que son profunda e íntimamente vulnerables, que tienen virtudes y que tienen defectos. Y esto es muy importante para el orador, tomar conciencia de que no necesita ser perfecto para ser efectivo. Eso ayuda a que el orador se libere de una gran carga emocional y se reduzca muchísimo el nivel de estrés que sufre cuando está delante de un público. Su audiencia no está esperando que sea perfecto, su audiencia está esperando que sea efectivo y que les transmita algo que valga la pena, que cumplan con una expectativa mínima, pero no una expectativa de perfección, sino una expectativa de conocimiento, de conexión y sobre todo de transmisión efectiva de la información a través de la palabra. Y es verdad, la palabra es la principal herramienta con la que cuenta el orador y con la que cuenta el escritor, pero de maneras un poco diferentes, porque una es la palabra escrita y otra es la palabra hablada. Y esto también puede parecer una obviedad, pero no lo es. Existen reglas muy específicas para construir discursos escritos y discursos hablados, y tenemos que tener en cuenta que hay diferencias entre los distintos espacios. Por ejemplo, a la hora de construir un discurso hablado, nosotros tenemos que tener en cuenta cosas como el lenguaje corporal, el tono y el uso que hacemos de nuestra voz, y si expresamos o no emociones o qué volumen vamos a utilizar para acercarnos a nuestra audiencia. Al escribir un texto escrito, nosotros tenemos que tener en cuenta los usos que hacemos de los pronombres, de los verbos, las coincidencias gramaticales y cómo vamos a aparecer nosotros como autores del texto. Si vamos a hablar desde yo o vamos a hablar desde nosotros. O vamos a intentar borrar nuestra huella para que el texto parezca lo más objetivo posible. Pero hay una última cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de definir un orador. Y es que un orador no es un mero transmisor de información, sino que es alguien que busca crear conexiones entre él, su audiencia y la información que transmite. Y esto sobre todo se da en los ambientes en donde el orador ya no ocupa un papel de estudiante, sino ocupa un papel de igual con las personas con las que se está comunicando, que es a lo que se aspira en última instancia en la oratoria académica y en cualquier tipo de oratoria. Lograr que el orador ocupe un lugar de igualdad, de reconocimiento con su audiencia para que esta conexión sea más íntima y efectiva. Siempre en el fondo va a estar la necesidad de conectar, de comunicar y de lograr que esa audiencia que nos está escuchando participe activamente en la construcción del mensaje que nosotros intentamos transmitir. Ahora, hay muchas maneras en las cuales se ha ido esquematizando la comunicación a lo largo de la historia, pero la primera y hasta ahora la que más vigencia tiene es el esquema de la comunicación de Jacobson. Y no es que tenga vigencia porque sea absolutamente infalible, sino porque resume de una manera muy apropiada cuáles son los elementos de la comunicación y los roles que cada uno de estos ejecuta a lo largo del proceso de la interacción a través tanto de la palabra escrita como de la palabra hablada. El primero que aparece es el emisor. El emisor es aquella persona que escribe o que produce el mensaje. Y este mensaje se transmite a un receptor, que es generalmente lo que nosotros consideramos como público o audiencia. Emisor y receptor se necesitan mutuamente porque no pueden existir por separado, así como no puede existir un orador sin público o un escritor sin lectores. Este mensaje se va a transmitir a su vez gracias a un canal y gracias a un código. El canal es el medio físico a través del cual la información pasa del emisor al receptor.
Por ejemplo, si nosotros estamos hablando con una persona, el canal va a ser el aire. En este momento en que ustedes están viendo este video, hay una serie de canales funcionando al mismo tiempo, el canal visual, pero también el canal electrónico y digital. Si nosotros escribimos un texto y ese texto está en un papel, entonces el papel va a ser el canal. Pero si lo escribimos en la computadora, vamos a volver a un canal digital. A su vez, el código tiene que ver con el idioma y con el hecho de que pueda ser escrito, oral, pictórico o de diferentes tipos según la expresión que hayamos decidido utilizar. Por ejemplo, existen códigos de colores que se utilizan en distintos ambientes, no solamente en el ambiente de la moda o del arte. Existen códigos binarios, existe el código binario, tenemos códigos escritos, códigos orales y a su vez tenemos diferentes idiomas que se expresan en esos códigos. Además del código del canal, del emisor, del receptor del mensaje, es fundamental para entender el concepto de la comunicación que nos fijemos en la idea de la retroalimentación, que es un aporte posterior que se hizo a este esquema de la comunicación de Jacobson. En realidad, cuando una persona habla y otra persona escucha, estos roles son meramente transitorios y suelen durar muy poco tiempo. Por eso la retroalimentación es tan importante, porque nosotros podemos ser al mismo tiempo emisores y receptores, y constantemente el ciclo se repite en un círculo. Si por ejemplo estamos rindiendo un examen y estamos hablando delante del tribunal, tal vez nosotros somos los que tenemos el uso de la palabra hablada en ese momento, pero los gestos que están haciendo los miembros del tribunal nos están transmitiendo información, están retroalimentando nuestro conocimiento y la interacción que nosotros tenemos con esas personas y nos están permitiendo ir adaptando el mensaje a la situación en la que nos encontramos. Y por lo tanto la situación también va a ser un elemento fundamental a tener en cuenta a la hora de construir la comunicación. La situación o lo que llamamos contexto. Que el contexto es todo aquel espacio que sucede o acontece alrededor de la comunicación. Por ejemplo, si estamos rindiendo un examen oral, volviendo al ejemplo, el contexto va a ser el espacio académico donde lo estamos rindiendo, si es un colegio secundario o un colegio universitario, o si es un examen de posgrado o de doctorado. El contexto también va a ser la relación que tenemos nosotros con los docentes y los docentes entre sí, e incluso cosas como la disposición en el aula y el tipo de asientos en los cuales las personas están sentadas, la manera en la que se sienta el tribunal. Todos esos elementos son parte del contexto y hacen al significado global de la comunicación. Al hablar de oratoria específicamente, tenemos una serie de herramientas fundamentales que un orador exitoso debe sí o sí desarrollar y que nos van a ayudar a mejorar nuestra expresión y a comunicarnos de manera más efectiva. Estas herramientas podemos dividirlas en dos grupos: las herramientas técnicas, o también llamadas herramientas externas, y las herramientas emocionales, o también llamadas herramientas internas. Las herramientas externas son aquellas que nosotros podemos percibir a través de los sentidos, la vista, el tacto, el oído generalmente. Por ejemplo, una de las principales herramientas con la que tiene que trabajar el orador es con su postura. La postura es uno de los elementos del lenguaje corporal que transmite mayor cantidad de información, pero además tiene un correlato emocional muy importante, porque nuestro lenguaje corporal afecta de manera directa a cómo nos sentimos, afecta a nuestra psicología, y si nuestra postura es endeble o débil, nuestro mensaje va a tener las mismas características. La postura además es fundamental para que podamos desarrollar una respiración eficiente, porque cuando tenemos una mala postura o una postura encorvada, todo el peso adicional se sitúa sobre nuestro pecho y aprieta el aparato respiratorio. Y si no tenemos una buena respiración, tampoco vamos a tener un buen uso de la voz, porque la respiración es justamente el combustible de nuestras cuerdas vocales. Y finalmente está el lenguaje corporal como integridad. Existen gestos que son más apropiados que otros al estar delante de una audiencia, y existen también diferentes maneras de interpretar la gestualidad de las personas. Esto impacta en cómo se transmite la información y en cómo nuestra audiencia se comunica con nosotros y nos retroalimenta. A su vez tenemos las herramientas emocionales, llamadas también herramientas internas, porque son las que están relacionadas con nuestra psiquis y con nuestra mentalidad.
La primera y principal es la inteligencia emocional. A través de la inteligencia emocional, nosotros construimos nuestros mensajes y nuestra interrelación con las demás personas. La inteligencia emocional es la capacidad de comprender, conocer, manejar y manipular las emociones tanto propias como ajenas. Pero no se trata de una manipulación en donde nosotros utilizamos las emociones de los demás en su contra, sino de un estado emocional en el que logramos equilibrio y en el que logramos una relación óptima con las personas a nuestro alrededor. Dentro de la inteligencia emocional está la empatía como característica fundamental, que es la capacidad de ponernos en el lugar del otro emocionalmente hablando. La empatía es un gran recurso a la hora de comunicarnos con los demás, porque si logramos que los demás sientan que los comprendemos y que verdaderamente entendemos lo que ellos esperan de nosotros, podemos estar seguros de que las personas van a recibir con una mejor actitud nuestros mensajes y que también van a tener una predisposición mucho más positiva hacia todo lo que nosotros vayamos a comunicarles. Otra herramienta fundamental de la inteligencia emocional y que todas aquellas personas que trabajan sobre la oratoria académica necesitan es el desarrollo de la confianza y la seguridad, lo cual se opone al miedo y al pánico escénico. Pero es muy importante saber que el miedo en sí mismo no es un defecto y tampoco es una emoción negativa. Es simplemente una emoción que busca mantenernos a salvo de los posibles peligros a los cuales nos enfrentamos a lo largo de nuestra vida. El gran problema con el miedo es que no evoluciona tan rápido como evoluciona nuestra sociedad. Es decir, los mecanismos de miedo con los que nosotros tenemos que lidiar día a día son mecanismos bastante primitivos y por lo tanto llegamos a tener miedo a situaciones que no deberían asustarnos. En lugar de ser una herramienta para ayudarnos a sobrevivir de una mejor manera, el miedo termina convirtiéndose en una especie de obstáculo para alcanzar nuestras metas. Por lo tanto, lograr un buen equilibrio emocional es una gran manera de superar el miedo y de empezar a desarrollar esta confianza. Finalmente, es importantísimo aprender a salir de la zona de confort, porque solamente saliendo de la zona de confort se logran resultados que nunca antes habíamos esperado o que nunca antes habíamos podido alcanzar. El solo hecho de estar haciendo una capacitación académica para muchas personas es salir de su zona de confort. Y la idea de pensar en hablar delante de un público, todavía más. Pero salir de la zona de confort no tiene por qué ser intimidante o aterrador. De hecho, bien manejada, es una experiencia sumamente estimulante que nos motiva y nos ayuda a crecer intelectual, psicológica y emocionalmente. Vamos a hablar de lleno de la postura. Esta primera herramienta técnica es fundamental para desarrollarnos como oradores efectivos. Pero antes de hablar propiamente de la postura, es fundamental que hablemos de la mala postura. Académicamente yo no considero que se deba hablar de cosas que están bien y cosas que están mal, porque la subjetividad atraviesa todas las experiencias humanas y además en muchas ocasiones los conceptos de bueno o malo son bastante radicales y pueden generar efectos emocionales muy negativos en los estudiantes que pueden llevarlos a un estado total de censura y a que finalmente se sientan tan intimidados que no puedan desarrollar todo su potencial. Sin embargo, existen algunas áreas en las cuales sí se debe tener en cuenta cosas que son buenas y cosas que son malas. Y la postura es una de estas. La mala postura se diferencia de la buena postura en que la mala postura causa daños emocionales y físicos en la persona que la tiene. Y algunos de estos daños pueden ser extremadamente dolorosos y difíciles de remediar. Una de las principales causas de la mala postura es la causa física, que puede darse en dos situaciones. La primera situación es cuando hay algún tipo de mala ejercitación de la espalda. Por ejemplo, cuando una persona va mucho al gimnasio o hace mucho deporte o pesas sin hacer un correcto estiramiento de la zona de los hombros y de la zona de la columna. Esto puede llevar a que la persona termine desarrollando una mala postura con el peso de su cuerpo inclinado hacia el frente y los brazos en una posición similar a la de un gorila o a la de un primate mucho más primitivo. Esta postura no tiene nada que ver con el estado emocional de la persona, sino simplemente con una mala ejercitación. Y se corrige cambiando la manera en la cual la persona trabaja sobre sus músculos
y incorporando ejercicios de flexibilidad a su rutina. Las causas de mala postura física también pueden tener que ver con una persona que pasa mucho tiempo en una mala postura, no necesariamente por estar ejercitando. Esto sucede mucho en las personas que están en oficinas, en atención al público, personas que trabajan en el área de la informática y sobre todo y muy especialmente en estudiantes. La cantidad de horas que los estudiantes pasan inclinados sobre sus apuntes los llevan a que tengan una tendencia a desarrollar una mala postura en la zona alta de la espalda. Esto puede llegar a ser muy nocivo y a afectar de manera directa su desempeño académico y profesional. Por lo tanto, en el caso de los estudiantes y de todos los otros profesionales sobre los que hablamos, es importante que también incorporen rutinas de flexibilización de la espalda y rutinas de estiramiento, que no llevan mucho tiempo y ayudan a que verdaderamente la salud de la columna sea mejor y también a que su desempeño general sea mejor. Es importantísimo estirarse, mantener la espalda recta y de vez en cuando tomarse un descanso entre sesiones muy largas de ejercicio para que el cuerpo pueda reponerse y no se lesione gravemente. Hay una segunda causa de mala postura y es la causa emocional. La causa física se soluciona con ejercitación. La causa emocional en muchos casos necesita algo un poco más allá de eso. Podemos decir que hay como dos variantes en los tipos de mala postura por causas emocionales. La primera es la mala postura por causa emocional leve. Una mala postura por causa emocional leve es cuando la persona tiene una baja autoestima y comienza a inclinarse sobre sí mismo a consecuencia de ello. La persona que tiene una baja autoestima, pero no demasiado grave, tiende a inclinarse sobre sí mismo buscando la protección, buscando centrarse sobre su propio cuerpo, calmar el estrés, la angustia o la ansiedad que está sintiendo y protegerse de los posibles peligros que le acechan afuera. Una mala postura por causas emocionales graves lleva a un estado emocional mucho más intenso, donde la persona no puede salir si no es con ayuda profesional. Y me refiero a aquellas personas que tienen una autoestima tan baja que no solamente están intentando protegerse de su entorno, sino que directamente sienten inconscientemente que no merecen el espacio que ocupan y por eso se cierran sobre sí mismos tratando de ser lo más pequeños posibles y de pasar lo más desapercibidos posible. Tanto para los casos leves como para los casos graves, es recomendable la ayuda profesional, pero en los casos graves esta ayuda va a tener que ser más intensa y probablemente haya que bucear buscando las causas de esta baja autoestima para poder solucionarlo. La ejercitación en ambos casos es muy útil porque ayuda a la persona a sentirse más cómoda y contenta con su propio cuerpo y poder expresar sus emociones de una manera más saludable. Entonces, tanto en los casos de mala postura física como de mala postura emocional, va a ser muy importante que logremos una mayor flexibilización de nuestra espalda y que incorporemos en nuestras rutinas cotidianas ejercicios que nos permitan relajar esa área y que nos permitan estirarnos y mejorar nuestro desempeño físico y también intelectual. Ahora, vamos a hablar de cuál es la postura más recomendada para un orador. La postura que generalmente se recomienda para los oradores es lo que se llama postura de eje. Esto viene del área de la técnica corporal y recibe ese nombre porque el cuerpo se estructura a partir de un eje vertical que va de los pies hasta la cabeza. Cuando nosotros estamos parados, lo primero a lo que tenemos que prestar atención es a nuestros pies. Nuestros pies son las raíces emocionales y psicológicas del cuerpo. Por eso tenemos frases como los pies plantados en la tierra. Para que nosotros podamos expresarnos con confianza y seguridad sin resultarle chocante a nuestra audiencia, los pies tienen que estar abiertos a la altura de las caderas. Una apertura mayor representa hostilidad. Una apertura menor representa una mentalidad cerrada o el deseo de no comunicarse, ya sea porque la persona se siente mal consigo misma o porque está incómoda con la audiencia que tiene al frente. Los pies a la altura de las caderas ayudan a que la persona se sienta más seguro y estructuran toda la postura de una manera más saludable. Las rodillas, por otro lado, tienen que estar desbloqueadas. Que estén desbloqueadas no quiere decir que tengan que estar dobladas.
sino que la articulación de la rodilla tiene que estar flexible y no trabada. Esto no solamente contribuye a tener una mejor postura, sino a evitar problemas de lesiones en las articulaciones y evitar dolores que después pueden impedir que la persona se desempeñe de manera eficiente. La verdad es que nadie puede hablar de una manera efectiva delante de su audiencia si está sufriendo. El abdomen y la cadera son el centro de gravedad del cuerpo, por lo tanto tienen que estar bien centrados, ni hacia adelante ni hacia atrás, porque además esto contribuye a generar mensajes del lenguaje corporal que no transmiten el profesionalismo que nosotros estamos buscando para el desarrollo de la oratoria académica. Este hecho de que esté bien centrado el eje central de nuestro cuerpo, el centro de gravedad de nuestro cuerpo, nos ayuda también a que todo el tronco se estructure de una manera recta. Y cuando nosotros estamos bien derechos y con los hombros ligeramente hacia atrás, se libera la presión que sentimos en la zona del pecho y esto nos ayuda también a tener una mejor respiración. Hay que recordar que la respiración es el combustible de la voz, por lo tanto es muy importante que el aire pueda circular libremente hacia nuestros pulmones y también salir sin sentir ningún tipo de estrés. El cuello también tiene que estar recto y la cabeza bien posicionada sobre el cuerpo. Y finalmente, para lograr una óptima postura de eje, es fundamental que nosotros proyectemos nuestra energía hacia arriba. Eso nos va a ayudar a sentirnos más cómodos y seguros y también a que nuestra audiencia interprete positivamente nuestro lenguaje corporal y nos vea como personas preparadas y seguras que van a transmitir una información que verdaderamente han madurado y que es verdaderamente una información importante para ellos. También hay una manera de hacer una postura de eje cuando estamos sentados. Y vamos a trabajar en el eje vertical, pero también vamos a trabajar en ángulos. Cuando estamos sentados tenemos que asegurarnos de que los pies estén bien apoyados en el piso. Y eso puede significar en algunos casos, sobre todo en las personas que tienen piernas un poco más cortas, que tengan que despegarse del respaldo de la silla. Pero esto es importante también para tener la espalda más recta y para darle a nuestra audiencia una mejor impresión. Porque una persona que está acostada en la silla da la impresión de que lo que está hablando no le interesa. Los pies bien plantados en el piso, las rodillas y los pies a la altura de las caderas, y las piernas con el muslo van a formar un ángulo exacto de 90 grados. Asimismo, el muslo con el torso va a formar otro ángulo de 90 grados, mientras que de frente el cuerpo está estructurado completamente en un eje vertical. Eso permite que la comunicación sea más efectiva, sea más eficiente, que la persona tenga un mayor control sobre su cuerpo y que genere una impresión más positiva en su audiencia. Amy Cuddy es una psicóloga social de la Universidad de Harvard que ha estudiado el lenguaje corporal y su incidencia en la mentalidad de las personas. Y ella fue la primera que descubrió que nuestro lenguaje corporal impacta de manera directa en cómo nos sentimos. Así que si quieres empezar a sentirte cómodo y seguro y empezar a transmitir la información con mucha más confianza, es fundamental que empieces a tener una postura que represente estas emociones. Incluso si inicialmente no lo sientes, el hecho de que tu cuerpo lo esté manifestando va a hacer que finalmente tu mente lo crea. La postura también tiene algunos elementos que nos van a ayudar a cuidarla de una manera más efectiva y a mantener la salud de nuestro cuerpo, lo cual contribuye también a la salud de nuestra mente. Lo primero es practicar ejercicios regularmente. Muchos estudiantes no hacen esto y muchos profesores y profesionales no lo hacen porque creen que practicar ejercicios puede llegar a ser una pérdida de tiempo y que no tienen oportunidad de hacerlo. Pero con salir a caminar 15 minutos al día es más que suficiente. Además, es importante que sepan que la práctica del ejercicio hace que la mente funcione de manera más eficiente y rápida. Es decir, que todo aquel tiempo que uno pierde porque no entiende el texto que está tratando de estudiar, o todo aquel tiempo que uno pierde porque no logra concentrarse, podría ser bien invertido en la práctica del ejercicio y una vez que este ejercicio termine, nuestra mente estaría mucho más predispuesta a absorber información. Lo segundo que tenemos que hacer es tener conciencia corporal e ir haciendo pequeños ajustes a lo largo de nuestro día. Por ejemplo, si nosotros estamos estudiando y nos damos cuenta que estamos muy inclinados sobre la computadora o sobre los apuntes,
Ajustar nuestra postura para que vuelva a una posición recta donde la espalda no sufra daño. Por lo tanto, tenemos que empezar a prestarnos más atención a nosotros mismos. Al sentarnos, hay que asegurarnos de sentarnos sobre los huesos del muslo y mantener la espalda apoyada en la silla y los pies bien firmes en el piso. Esto también va a contribuir a que nuestra espalda esté más recta y nuestra postura más saludable. Y al permanecer de pie, hay que recordar la postura de eje y distribuir el peso sobre nuestros dos pies al mismo tiempo, evitando que la cadera se vaya hacia un lado o hacia el otro. Incluso si en algún momento nuestra cadera se ladea y nosotros para descansar distribuimos más el peso sobre un pie que sobre el otro, hay que ir jugando con el peso del cuerpo para que no esté todo el tiempo en un solo lugar y no cause lesiones a las rodillas, a los pies, a las piernas ni a la espalda. Así que es fundamental que tomemos conciencia de las cosas que nuestro cuerpo hace durante el día y comencemos a corregirlas. En relación directa con la postura está el tema de la respiración. Una buena postura es el primer paso para comenzar a desarrollar una respiración más efectiva. La respiración es el movimiento mecánico de inspiración y expiración. El aire tiene que hacer un largo recorrido hasta convertirse en energía. Inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. El oxígeno, junto con la glucosa que conseguimos de los alimentos, provee de energía a las células. En el mecanismo de la inspiración, el cerebro envía un mensaje al diafragma, que es una membrana muscular que tenemos justo debajo de las líneas de las costillas, para que éste se contraiga, con lo que se consigue un ensanchamiento del tórax y una dilatación de los pulmones, debido a una diferencia entre la presión intrapulmonar y la presión atmosférica, lo que provoca una rápida entrada de aire. Idealmente el aire entra por la nariz, donde sufre un proceso de acondicionamiento, en el cual es calentado, humedecido y filtrado. Los filamentos en el interior de la nariz funcionan como una red que atrapa virus, bacterias y agentes dañinos, purificando el aire que ingresa al organismo. Al respirar por la boca, no contamos con esas mismas protecciones, por lo que somos más susceptibles a enfermarnos. Sin embargo, al hablar rápidamente o al hiperventilar, es decir, al agitarnos, tendemos la tendencia de respirar por la boca para acelerar el proceso de oxigenación. Desde la nariz, el aire baja por la faringe, que es un tubo recubierto de una membrana mucosa ubicado en el cuello por detrás de la cavidad bucal, y luego por la laringe, que es un conducto que permite el paso del aire de la faringe hacia la tráquea y los pulmones. En la laringe se encuentran las cuerdas vocales y la glotis, que es básicamente el espacio entre estas. Llegados a este punto, el cuerpo necesita distinguir los diferentes elementos que han ingresado por la boca y la nariz, es decir, el aire de los alimentos. Para eso cuenta con un cartílago llamado epiglotis, una especie de tapa a presión que se cierra para evitar que la comida ingrese al sistema respiratorio. El aire avanza por la tráquea hasta los pulmones, donde se realiza el intercambio gaseoso con la sangre. Si observamos un pulmón por dentro, veríamos una compleja red de ramificaciones semejantes a la copa de un árbol frondoso, que tienen su origen en la separación de la tráquea en dos bronquios principales. Los bronquios son conductos con forma de tubo, extremadamente finos y delicados, que conducen el aire hasta los bronquiolos, que finalmente desencadenan en los alvéolos. Los alvéolos tienen forma de pequeños sacos y son el lugar en el que se produce el intercambio de gases con la sangre. Su pared es una delgada capa unicelular, que es más fina que un cabello. Sumando los dos pulmones, el organismo humano dispone de alrededor de 300 millones de alvéolos recubiertos de venas y arterias, que llevan el oxígeno del corazón y que llevan el oxígeno al corazón y devuelven el dióxido de carbono. Si estos alvéolos se desplegaran en su totalidad, ocuparían una superficie similar a 60 metros cuadrados. Cuando el dióxido de carbono llega a los alvéolos, recorre inversamente todo el camino seguido por el oxígeno hasta salir del organismo. Un 40% del aire que entra al organismo no se utiliza. El 60% restante es lo que se conoce como capacidad torácica o capacidad vital,
y es aquel aire que nosotros utilizamos para respirar, para hablar y que nos permite sobrevivir. Este 60%, la capacidad vital, es la medida interviniente en la dinámica respiratoria. La educación vocal y la educación respiratoria deben contemplar el desarrollo y aumento de esta capacidad, así como del tiempo de respiración, sobre todo el tiempo de la expiración. Todo este proceso ocurre en lo que dura un segundo. Todo este proceso ocurre en menos de lo que dura un suspiro. Necesitamos cuidar nuestra voz para poder expresarnos con mayor eficiencia. Y antes de entrar en las próximas clases en técnicas específicas del manejo efectivo de la voz, vamos a ver algunos cuidados fundamentales que tenemos que tener para que nuestro sistema fonador siga saludable y podamos expresarnos con toda la claridad que necesitamos ante los distintos tipos de audiencia. Primero que nada, tenemos que cuidar nuestra postura. El orden en el que aparecen las herramientas técnicas del laboratorio no es casual. Necesitamos una buena postura para tener una respiración eficiente. Y necesitamos una respiración eficiente para poder expresarnos con nuestra voz en su máximo potencial. Por lo tanto, respirar correctamente, o más bien respirar diafragmáticamente, también va a ser fundamental. La respiración diafragmática es aquella en la cual el aire entra a través del cuerpo y sentimos que se infla nuestro abdomen, porque el diafragma baja, permitiendo que los pulmones se expandan. Si nosotros respiramos levantando los hombros, el cuerpo termina aquí, así que los pulmones en realidad no tienen ningún tipo de espacio para crecer, y la cantidad de aire que tenemos a nuestra disposición es mucho menor. Otra cosa que es fundamental para cuidar nuestra voz es modular con claridad, es decir, tener una dicción clara y segura. Esto nos va a ayudar a que no tengamos que forzar tanto las cuerdas vocales para poder expresarnos. Existen personas que hablan a los gritos y aún así no se les entiende, porque pareciera que tienen una papa en la boca, no mueven los labios. En cambio, existen personas que tienen tonos mucho más bajos, mucho más tranquilos, y aún así se entiende perfectamente cada palabra que pronuncian. Otra cosa muy importante es aprender a calentar el aparato fonador antes de un ejercicio exigente. Si nosotros vamos a realizar una presentación o vamos a rendir un examen, que suele ser una experiencia que dura un periodo de tiempo bastante largo, es muy importante que nuestras cuerdas vocales estén preparadas para afrontar esa situación de estrés. Existen muchísimos ejercicios que se pueden hacer para calentar el aparato fonador. Existen dos sobre todo que son muy sencillos y que podemos poner en práctica en prácticamente cualquier situación. El primero es cantar. Cuando nosotros cantamos en un tono que nos resulta cómodo y sin forzar las cuerdas vocales, estamos permitiéndole a estas que entren en calor, como cualquier músculo de nuestro cuerpo. Y cuando un músculo ha entrado en calor, está listo para realizar un ejercicio exigente. La segunda manera, y que es todavía más gratificante y es muy útil para aplicarla antes de situaciones de estrés, es reír. Reír hace que todo nuestro cuerpo se oxigene, libera toda una serie de hormonas positivas en nuestro cerebro, nos hace sentir cómodos, seguros y felices y nos libera del estrés y la ansiedad. Así que es una gran manera de cuidar nuestra voz y de cuidar en realidad toda nuestra integridad. También debemos evitar ciertos alimentos y bebidas justo antes de la situación de exposición oral. Sobre todo alimentos que tengan algún tipo de componente cítrico o algún tipo de componente ácido, porque todo lo que sea ácido va a barrer la mucosa natural del sistema fonador y causar que nuestro aparato fonador y nuestro aparato respiratorio queden vulnerables a las influencias del entorno. Es decir, que si entra una bacteria es mucho más probable que nos enfermemos. Y no solo eso, sino que al poco tiempo de hablar, cuando la mucosa ha sido barrida, nos va a empezar a doler la garganta. También es importante que evitemos los lácteos porque tienen justamente el efecto contrario. Mientras que los alimentos que tienen componentes ácidos eliminan la mucosa, los alimentos que tienen componentes lácteos hacen que el cuerpo produzca demasiada, lo cual nos genera esa sensación de pastosidad al hablar y puede también dificultarnos nuestra expresión oral. También hay que evitar los alimentos fríos. Las cuerdas vocales son músculos y todo músculo que nosotros pongamos en funcionamiento estando frío tiende a lesionarse o puede de alguna manera herirse. Así que justo antes de una presentación hay que evitar los alimentos fríos
y los alimentos que tengan exceso de azúcar. Esto es porque el azúcar también puede dañar nuestro sistema fonador, pero además el azúcar, sobre todo las azúcares industriales, causan picos energéticos que luego derivan en bajones. Y nosotros no podemos sostener nuestra energía y nos sentimos cansados justo en medio de la presentación, cuando deberíamos estar en nuestro mayor entusiasmo y en nuestra mayor motivación. También es fundamental tomar mucha agua. El agua es el hidratante natural de nuestro cuerpo y de nuestras cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son como dos engranajes y el agua es como el aceite que evita que estos engranajes se rompan. Además, el agua nos permite realizar pequeñas pausas mientras nosotros vamos hablando con nuestro público, lo cual nos habilita para pensar en lo que diremos a continuación. Y esto ayuda a borrar las muletillas y a dar una impresión de mayor seguridad y tranquilidad a nuestra audiencia. Finalmente, tenemos que proyectar la voz. Proyectar la voz es un ejercicio mucho más mental que físico. Para nosotros proyectar la voz tenemos que tener una postura efectiva, una buena respiración diafragmática, tener nuestra voz bien direccionada, concentrarnos en hasta dónde queremos que llegue nuestra voz y simplemente lanzarla como si fuera una flecha. El cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Nosotros solamente tenemos que indicarles cuál es nuestro objetivo. Todos estos elementos del cuidado de la voz van a ser fundamentales para que podamos expresarnos eficientemente delante de una audiencia. Y sumadas a las técnicas que vamos a ver en las próximas clases, van a permitirte no solamente que puedas expresarte con confianza y seguridad, sino que alcances tu máximo potencial delante de tu público y que puedas lograr tus objetivos y metas en relación a la expresión oral. La oratoria académica va unida de la mano con la escritura. De alguna forma son dos caras de la misma moneda. Si una persona tiene la capacidad de expresarse con eficiencia en el ámbito escrito, también puede trasladar esa capacidad para expresarse efectivamente en el ámbito oral. Y viceversa, aquellas personas que son muy buenas en el uso de la palabra dicha, también pueden ejercitarse en el uso de la palabra escrita y desarrollarla con la misma habilidad. Por eso es tan importante que estas dos virtudes, estas dos disciplinas, vayan creciendo juntas de la mano, para que además te ayuden a alcanzar tus metas y objetivos. Esperamos que esta primera clase te haya gustado mucho y que te lleves contigo muchas herramientas para empezar a trabajar en tu expresión oral y mejorar la manera en la que te comunicas con las demás personas. En las próximas clases estaremos viendo algunos de los principios de la escritura académica, los principales tipos de texto y cómo se estructuran y escriben. Además, vas a tener adjunto a estos correos un manual de reglas ortográficas y gramaticales que te van a servir para despejar todas tus dudas a la hora de elaborar un texto. Y además vamos a ver también algunas nociones que tienen que ver con las neurociencias, principalmente relacionadas al miedo y al pánico escénico, y sobre todo técnicas efectivas para mejorar tu memoria y para prepararte para las situaciones de exposición oral en donde generalmente más estrés y tensión podemos llegar a sentir. Porque la verdad es que estas situaciones no deberían generarnos estas emociones negativas, sino que deberían ser experiencias gratificantes de aprendizaje que nos prepararan para el futuro. Así que te voy a enseñar cómo abordar estas experiencias sin que se conviertan en momentos traumáticos, sino que verdaderamente puedas sacar lo mejor de cada situación que vives. No olvides leer el material teórico que viene adjunto a este video para poder interiorizarte más sobre los temas que estamos hablando, y si tienes cualquier duda, consulta o comentario, puedes enviarnos un mensaje a través de nuestro mail expresar.capacitaciones@hotmail.com o puedes contactarte directamente con nosotros a través de nuestras redes sociales, donde siempre nos encuentras como Expresar Capacitaciones. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta primera clase y espero verte muy pronto en una nueva edición de nuestro curso de oratoria y escritura académica.